Quiero compartir 2 o 3 palabras, voy a tratar de ser breve, pero esta ha sido una semana en que hemos intentado buscar al Señor, dispuesto el corazón para hacerlo. Sé que muchos lo han hecho, algunos hemos podido venir hasta aquí, hasta el templo, otros quizá de sus casas, pero sé que ha sido una semana de búsqueda de Dios y déjeme decirlo, esa sana costumbre no debe terminar, solo debe ser el principio de otras cosas. Pero en esta semana le he pedido al Señor algunas cosas y como normalmente ocurre, digo normal porque eso es lo que siempre pasa, mi Dios, mi justo Dios siempre responde. Amén. Voy a compartir primero 2 palabras y luego el mensaje, diría yo, de lo que Dios quiere para la iglesia. Quiero que vaya al libro de Hebreos capítulo 6, verso 10. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. ¿Cuántos sienten que son iglesia? ¿Saben lo que es iglesia? El cuerpo de Cristo. Esto es un salón, pero la iglesia somos nosotros. Mañana tenemos mucho dinero y alquilamos el Kempe y el Kempe es nuestro salón. Y ahí es la iglesia. Y después ya lo compraba el Kempe. Ay, seguía, no paraba más. Hebreos capítulo 6, verso 10 en adelante. Mi abuelo y mi mamá me cuidan, ¿cierto, Benji? Eso. Amén. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, decía. Y creo que el apóstol Pablo en estas cartas, estas dos párrafos o versículos que vamos a leer, creo que son, y hago memoria solo de algo que vi hace poco, quizás solo es una teatralización, pero hace poco vi una película de Pablo, una historia de Pablo, hecha película, y relata los últimos años de Pablo. Y yo no sé si, obviamente es una película, ¿no? Y tiene todo lo que significa algo teatralizado, pero tiene bastante sustento en la Biblia y relata cuando Pablo ya está en los últimos días, cuando ya está preso en Roma. La Biblia dice que Pablo fue a Roma para cumplir el propósito que Dios le había puesto, que era predicar en Roma y dar testimonio allí al César. Y en esos tiempos históricos y a la vez relatados en la Escritura, en el libro de los Hechos dice que Pablo primero estuvo en Roma. Cuando llegó a Roma, estuvo en Roma en una casa alquilada por un importante, digamos, alguien importante en el imperio. Y desde allí predicaba y la gente venía, pero el último tiempo de Pablo fue entregado por el emperador a la prisión para ser sacrificado. Y en ese último tiempo, creo yo, sin saber certeramente que es así, pero por lo que da a entender el relato bíblico, es cuando él escribe estas últimas cartas a la iglesia. Un hombre que está a punto de claudicar en su vida. Y es cuando él da el mayor mensaje a la iglesia. Claro que el primer mensaje, por ejemplo, si vamos al libro de Corintios, cuando Pablo le habla en la segunda carta a los Corintios, exhortándolo a muchas cosas que hacían mal estos hombres, estas mujeres, y que se habían dejado convencer por algunas otras doctrinas, Pablo le dice esto: porque cuando fui a vosotros no fui con enseñanzas de vana palabrería, sino con demostración del poder de Dios. Esto le dice Pablo a los corintios, pero ya en estas últimas cartas, diríamos estos últimos tratados, le decían, estas últimas enseñanzas, Pablo toma un sentido más profundo de la palabra, de la enseñanza, del cristianismo, diría, y que es hablar de lo que es la eternidad, que es hablar de lo verdadero, lo que tiene total sentido en todo cuanto hemos creído.
Mire, yo le voy a hacer una comparación que me la hacía a mí mismo esta mañana mientras leía estos capítulos, estos versículos. ¿Cuántos creen que 100 años es mucho? ¿Ah? ¿Cuántos quieren vivir 100 años? ¿Ah? Vio que la televisión por ahí saca. Doña Pepa, que vivía en tal lado, cumplió. ¿Usted, Elvira, anda por ahí? No. Ni el COVID lo quiere llevar, nada. Ahí está firme. Digo, vio cuando sale en la televisión, cumplió el abuelito, la abuelita, 100 años, 102 años. Es una cosa que a todos nos sorprende, nos alegra también, por supuesto, porque la vida nos alegra. Mire, solo para que usted tenga una dimensión de lo que estoy hablando. 100 años ya lo consideramos, wow, qué hermosa vida. Córdoba acaba de cumplir, ¿cuánto? 400 y tanto, ¿no? Qué buenos cordobeses que son, no sabemos ni cuántos años cumplió Córdoba. Más de 400. ¿Cuánto? 448. ¿Ah? Tome usted. 48, casi mi edad. 448 años. Ahora, solo por imaginar esta mañana decía, y en todo este tiempo ha habido eternidad. Lo que Dios nos promete es más que los años de Córdoba. Es más que los 100 años de aquel anciano que nos alegramos cuando llega a esa edad. Acá Pablo le está enseñando a la iglesia. Miren, ustedes ya vieron la demostración del poder de Dios. Ustedes ya saben cuánto Dios puede hacer. Y de hecho la mano de Dios no se ha cortado ni se acortará. Pero les tengo una enseñanza mucho mayor que esta. Les tengo que transmitir una esperanza y una firmeza mucho mayor que esta. Y es que hay eternidad. Y que hay un premio mayor. Y voy a ir a la palabra. Esta palabra, cuando me la compartieron, lo primero que sentí en esta palabra fue que mi fe era refrescada. ¿Sabe lo que es eso? La Biblia esto lo diría en términos de la Reina Valera, digo del castellano, es un bálsamo. Yo digo un bálsamo y te dicen, ¿qué estará tomando el pastor? ¿No? ¿Será alguna crema nueva de Natura? Un bálsamo es algo que te refresca. Y yo cuando leí esta palabra que me fue compartida, sentí que mi fe era refrescada. Y creo que esto mismo deben haber sentido aquellos primeros cristianos a los que el apóstol Pablo dirigió esta palabra. Escuche, Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. ¿La explico o fue claro? Primer cosa para remarcar. Mire, si estuviéramos en un estudio de la facultad donde hay un profesor que está disertando y usted tiene el apunte, le voy a enseñar algo que yo no he hecho, ¿no? Pero le voy a enseñar igual. Poquito hice. Usted tendría que tener un fibrón. Hoy ya va todo por tablet, creo. O te bajan por online. Usted tendría que tener un fibrón y resaltar. ¿Verdad? Los que han estudiado en la facultad, ¿cierto? Usted tendría que estar resaltando ahí, porque no se puede después prender de memoria todo un libraco así. Y va a rendir y dice, me acuerdo un cuarto, el otro no. Mi memoria dio para esto. Pero entonces usted resalta. Lo primero que resaltaría yo, que Dios no es injusto para olvidar. Y si tuviera que relatar todo lo demás, creo que es una exhortación. Y me iría al final y pondría heredar las promesas.
Si tuviéramos que sacar los que te enseñan en el Instituto Bíblico, te dicen la exégesis de la Biblia. Extraer lo que la Biblia dice. Y en esta palabra Dios dice que no es injusto y que en esa injusticia nosotros, si permanecemos creyendo en Él, vamos a heredar todas sus promesas. Amén. Y quiero ir a otra palabra, porque quiero avanzar rápido. Esto es solo para la iglesia, pero hay algo más. Hay una frutilla en el postre. Oh. Espere que la encuentre. Pues esas cosas que abro la Biblia y dice la ofrenda para los santos. ¿Alguien trajo ofrenda? Dice ahí. Espere que la encuentre. La tengo que buscar. No la marqué. A mí me gusta marcarlo para... Aquí está. Y para eso tenía la lapicera en la Biblia y no la había marcado. Aquí Pablo le está hablando a los corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Presencia de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer del 56 al 58. Porque en el capítulo 16, Pablo que le está escribiendo ya el final de la primera carta, esta carta correctora que le hace a los corintios, esta carta que siempre leemos ahora cuando partamos el pan y el vino, sabe que en esta carta está relatado lo que siempre yo leo, cuando Pablo les dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, y todo eso que lo deben saber casi de memoria, porque lo sienten y lo escuchamos cada vez que partimos el pan. Quiero decirle algo respecto a ese texto, que luego vamos a leer. Ese no es un texto, diría, de enseñanza, sino de exhortación. Porque Pablo cuando enseña esto, si usted lee el antes y el después de ese texto, está un tanto enojado porque aquellos corintios que habían partido el pan con Pablo y seguramente habían estado en ese tiempo primero donde Dios hacía grandes milagros a través de la vida de Pablo y de aquellos hombres que estaban con él. Y quedó establecida una iglesia y luego esa iglesia quedó sin Pablo y se fue a seguir su trabajo en otro lado. Y seguramente le llegaron las noticias a Pablo y Pablo tuvo que escribir esta carta para corregirle, decirle, mire, no hagan así la Santa Cena, por eso les dice cómo debe ser hecha. Por eso le está, quizás podríamos decir, retando, corrigiendo. Entonces al final de esta carta, Pablo les da a entender la mayor de las importancias, como dije recién, y les da el peso de la eternidad que tiene, lo que hacemos para Dios, lo que tenemos en Dios. Y luego también le habla de las ofrendas para los santos. Yo cuando leo este capítulo 16, si usted quiere después, no es el tema de hoy, si usted quiere después leer Primera de Corintios 16, va a entender algunas cosas, que por ahí algunos pensamientos y filosofías, porque no son doctrinas, son filosofías de hombres, hablan acerca de la ofrenda. Algunos dicen, solo por decirlo, que eso de la ofrenda y de los diezmos y de las cosas son para el Antiguo Testamento. Son cosas de antes. Vino Cristo y las cosas cambiaron. Pues déjeme decirle que esto es Nuevo Testamento y esto es lo que Pablo enseña. Este capítulo 16, quien les habla de lo que ha marcado su vida en cuanto a ofrendas, diezmo y todas esas cosas que a veces son tan quisquillosas de hablar. Que en tanto nos cuesta. Porque a quién no le cuesta llenar el bolsillo porque venga un pastor y te lo vacíe. ¿Verdad? Bueno, que déjeme decirle que quien les habla no va a vaciar ningún bolsillo. Al contrario, Dios me llena el bolsillo. Bueno, y Pablo les está hablando a estos hermanos, a estos cristianos. Y quiero rescatar esto en el capítulo 15, verso 56. En el 55 Pablo está hablando algo muy difícil, digo complicado, porque él está hablando de lo que él mismo está viviendo. Y hace una pregunta y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque a veces pensamos que la muerte
es el último y ya está, se acabó la obra de Dios, y para nada es así. Pablo está hablando de eternidad. Y dice, ¿dónde está la muerte, tu aguijón? Es decir, ¿dónde lograste tu victoria? Sepulcro. ¿Sabe? Los judíos, aquellos que mataron a Cristo, aquellos que pensaron, dijeron, este viene a trastornar todo lo que ya tenemos tranquilito, armadito. ¿Saben? Los judíos en aquel momento estaban sometidos bajo el imperio romano, pero ¿sabe quiénes no estaban sometidos? Los sacerdotes. Entonces los sacerdotes en ese momento, que se levantara uno, que se dijera rey de los judíos, se dijera Mesías, era complicarle la vida, era sacarlo de su status quo, de su posición social. Yo recuerdo que cuando era joven, mi suegro solía hablarme de política. Él había vivido la revolución del 55 y todas esas cosas. Y él siempre tenía una crítica muy fuerte. Él pertenecía a ese partido que usa los dos deditos, no voy a decir cuál es. Pero él siempre tenía una crítica fuerte más allá de lo político. Y él decía, ¿dónde estaba la iglesia cuando la dictadura se hizo cargo? ¿Dónde estaba la iglesia cuando esta y estas cosas pasaron? Más allá de si la historia dirá si fueron buenas, malas, la política, eso dejémoslo bien de lado. Yo solo voy a la reflexión de un hombre adulto que lo había vivido y que podía tener una reflexión de alguien que no era un fanático político ni un fanático religioso, sino alguien que podría decir sanamente, ¿dónde estuvo la iglesia en ese momento? Bueno, déjeme decirle, más allá de la crítica, no vamos a criticar a la iglesia, porque ¿quiénes somos nosotros para decir si la iglesia tal, fulana, el cura, el papa, o el obispo, o el pastor eran los correctos? Pero esto era lo que acontecía. Digo esto porque tenemos que entender qué es lo que estamos predicando. Entonces aquellos judíos mataron a Cristo. Y dijeron, si lo matamos a Cristo, si lo crucificamos, ¿entienden? Escogieron un ladrón en lugar de Cristo. ¿Vio? En esa plaza donde dijeron, ¿a quién escogen ustedes? Dijo Poncio, danos a Barrabás, un criminal, un homicida, dice la Biblia. Porque fueron pagados para... ¿Por qué eligieron eso? Porque no querían perder su posición. Solo para recordar, anoche fui ministrado mientras estaba aquí en la reunión que estuvimos orando y recibí una palabra. Y era la palabra de salir de tu comodidad para caminar sobre las aguas, caminar en lo sobrenatural. Y estos hombres religiosos que portaban las cosas de Dios no querían salir de su comodidad y mataron a Cristo. Y como suele decirse vulgarmente, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Vio? En la época que había rabia, ¿se acuerda? Usted mataba el perro y lo enterraba y lo tapaba bien, chao, se acabó la rabia. No contagiaba más ese animal. Sin embargo, ¿dónde está el sepulcro? Tu victoria, dice el apóstol. Porque el sepulcro no pudo contener a Cristo. De hecho, fue un reguedero de pólvora como se esparció el mensaje de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo esto. Y el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque ni la muerte lo va a frenar. Porque ninguna cosa que pueda trabajar en lo natural, que pueda obrar en lo natural, podrá vencer aquello que es espiritual, sobrenatural, eterno. Y voy a leer de vuelta esta palabra. La otra palabra no voy a decir quién me la compartió. Pero esta palabra me la compartió el apóstol Gione. Aníbal Gione. Dice así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Y volvemos a la facultad y agarramos el fibrón verde, flúor, y ponemos creciendo, y ponemos firmes.
constantes, subrayamos, siempre, subrayamos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, esto es la enseñanza para la iglesia. ¿Y cuál es el trabajo en el Señor? Anoche mientras oraba aquí en la iglesia, todos sabemos que el barrio está conmovido por un hecho muy desgraciado, muy de desgracia, ¿verdad? Y no somos ajenos. ¿Quién puede ser ajeno a una tragedia? Y cuánto más cuando una tragedia toca ahí, nuestras puertas, nuestras veredas. En nuestro caso, la iglesia. ¿Cómo voy a estar ajeno? Claro que alguno derramará más lágrimas que otros, sí, es verdad. ¿Verdad? Los afectos se manifiestan distintos cuando uno los tiene cercanos o más lejanos. Pero nadie puede permanecer indiferente, y mucho menos nosotros, los hijos de Dios, cuando algo así pega tan cerca. Y mientras oraba al Señor, oraba por esta familia. Me venían a mi mente los rostros de sus padres, y no como una perturbación, por el contrario, como una responsabilidad para orar por ellos. Sabiendo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo da consuelo, da salvación, da transformación. Hace cosas imposibles que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y mientras oraba, me terminaba del Señor de hablar este mensaje, porque yo ya tenía en mi cabeza estas palabras que Dios me había hablado, las cuales le había pedido a Dios para este tiempo. Y sé que es el tiempo, ese que Dios nos viene hablando y que, como he dicho reiterados mensajes ya, iglesia, no es un tiempo para solamente emocionarnos. No es un tiempo solamente para irnos satisfechos, haciendo provechito de lo lleno que estamos en el Espíritu. Es un tiempo para tener responsabilidad delante de Dios. Es un tiempo para que la iglesia sea aquella que manifiesta la obra del Espíritu, el tiempo postrero. El tiempo en que debe ser predicado el Evangelio a toda criatura. O dicho en los términos del profeta Joel, expresado por Pedro, se derramará de mi espíritu sobre toda carne. ¿Me está entendiendo? ¿Y cómo es esto? Bueno, mire, no sé cómo vamos a hacerlo. No, ni siquiera voy a poner un plan de trabajo porque no me atrevo a hacerlo. Pero sí sé que el Espíritu Santo deberá inquietarnos. Ya no podemos pasar indiferente por las calles, por favor. No pase más indiferente por las calles. Hay un libro ya bastante viejo que relata la historia de un predicador. Creo que se llama La Cruz y el Puñal, el libro. Y relata la historia de Nicky Cruz, o algo así creo que es el nombre. Un hombre que Dios levantó para predicar en aquellas épocas de violencia en Estados Unidos, en el Bronx. Vio esas películas de esa gente morocha. En el Bronx, en las partes feas de estado de Nueva York. Y cómo el evangelio corrió por esos lugares. Y cómo le fue predicado el evangelio a aquellas pandillas que vemos en televisión, ¿verdad? Esas pandilleros que son peor que los negros de acá, como dicen. ¿Y sabe qué pasa? Cuando alguien se mete en lo sobrenatural, cuando alguien se mete en la responsabilidad que Dios le ha dado, cuando alguien pasa por una esquina de una plaza y ve a los chicos allí, quizás drogándose, tomando alcohol o simplemente planeando a lo mejor algún hecho delictivo, y no se atreve a pararse y a decirle Dios te ama y tiene algo para tu vida. Es alguien que está siendo como aquel sacerdote que pasó a la orilla de aquel que estaba herido y no lo atendió. Y la Biblia dice que vino un samaritano. ¿Se acuerda la palabra del buen samaritano? Ay, el buen samaritano. Este es un buen samaritano, ayuda a todos los que conoce, pero a los otros no le da ni corte. Ay, qué bueno, que es re buena. Es buenaza para los amigos. Y la Biblia, voy a ser duro con esto.
La Biblia dice, ¿qué bien haces si amas a aquel que también te ama? ¿No debiera ser mayor cuando vos amás a alguien que ni siquiera te ama? Esta es la responsabilidad de los hijos de Dios. Y no se preocupe, ¿qué voy a hacer? Yo no estoy preparado. No sé si oré esta mañana. Voy a rescatar si lo encuentro rápido. Primer discurso de Pedro. Creo que voy a predicar durante varios años con este primer discurso de Pedro, hasta que se me haga carne y pueda vivirlo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Recuerde que cuando Dios menciona en la Biblia la casa de Israel, le está hablando a usted, a mí, a la iglesia. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos, bautíces en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y luego relata que muchos recibieron y fueron bautizados y fueron como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cuando estaba leyendo esto, oh, presencia de Dios, presencia de Dios. Señor, que esta palabra que voy a leer, que este relato, Señor, que es para testimonio, para fortaleza, para impartición, esto que voy a leer, Señor, sea puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús, como poderosa palabra para cada uno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro esta palabra, Dios, una impartición apostólica y profética sobre tu iglesia para los tiempos que vamos a vivir. Amén. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Allí nomás. De esto se trata lo que anoche me hablaba este joven que lo cuida la abuela y la madre ahí. No se va a sentar mal lo de la abuela y la madre. Al fondo. Es como cuando tu hijo, viste, va a la escuela y dice, no me traiga más, mami, vos. No me venga a buscar. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Acá hay un relato. Y quiero que entendamos esto en la impartición que trae el Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí en la iglesia Visión Nueva sería un miércoles a las 7 de la tarde. Yo cuando llego medio justo los veo a los hermanitos que vienen ahora, chum, chum, vienen rayando ya. Por ahí los cargo a esos dos que vienen. Y venimos a orar. Pedro y Juan iban a hacer algo, ¿se acuerdan del domingo pasado? Yo decía las costumbres que no debemos perder, que no tienen que ser costumbres, sino prácticas reales. ¿Está? Pedro y Juan iban a orar, como lo hacían siempre. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quienes ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Yo mientras pensaba en esto, he hablado mucho, creo que ya hasta he predicado esta palabra, la he escuchado. ¿Quién no ha escuchado lo que vamos a decir después? Pero a mí se me vino una, no, dígale revelación, el pastor está revelado. Digo, si este hombre se acercó a Pedro y a Juan, ¿sabe por qué era? Porque seguramente ya le habían dado otras veces.
Porque seguramente este Pedro y Juan no era la primera vez que iban al templo a orar. No, no. Iban siempre al templo a orar. Era la hora de la oración. Era la hora en que iban a orar. Y seguramente muchas veces le habían visto y la misericordia y el amor de Dios, ¿qué te hace decir? Pobre hombre. ¿No lo hace usted? Una monedita para el niño que te pide ahí mientras vas manejando. Presencia de Dios. Muchos son los niños que le hemos dado de comer en este lugar. Gloria a Dios por ello. Es tiempo de pasar a la otra etapa, ¿entienden? Sin dejar aquello. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pedro y Juan ese día lo vieron de nuevo. Me imagino, justo por la gente, dijeron, oh, ya, vamos por allá, que no, vamos a tener que pasar por el lado del rengo este, que no. Nos grita, dame algo, Pedro, Pedro, Pedro. Y vos también, Juan, tírame algo. Me reta hasta mi nieta. Aprenden de la abuela. Entonces Pedro y Juan pasaban, ¿verdad? Quiero que entendamos esto. ¿Dónde está? No la estoy viendo acá. Ahí está. A la Erika. ¿Cuántas ollitas de guiso hemos hecho? ¿Ah? Y la Eli ahí. Aprendió hasta trozar pollo, la Eli. En cualquier momento viene de Milán ese pollo de lo que aprendió. Así eran las milanes. ¿Se acuerdan del primer pollo que trozamos acá? No, deje, pastor, yo lo sé hacer, dijo una que está por acá. Hicimos una pobre gente, comían hilachita. Pues le damos. Muchas veces, quiero que entendamos esto, iglesia, le estoy hablando en serio. Uso la broma para que recordemos. Pedro y Juan subían siempre al templo. Y este era un hombre que estaba siempre ahí. Lo traían y lo ponían ahí. Y seguramente Pedro y Juan muchas veces sacaron de la moneda que tenían, quizás la última moneda que tenían, para darle a este hombre. Porque ningún cristiano puede llamarse cristiano si viendo a otro que le falta la comida no le da de comer. ¿O no dijo eso el Señor? Ustedes no son mis hijos. ¿Cómo que no? ¿Por qué no somos tus hijos? Porque cuando yo tuve hambre, ¿cuándo no te dimos de comer? Cuando no lo hiciste con uno de estos, a mí me lo hiciste. ¿Entiendes? Ninguno de nosotros podría decirse un buen cristiano si sobrándole los pares de zapatos ve a uno descalzo y no se lo comparte. Si sobrándole un abrigo en este tiempo no se lo comparte a aquel que no lo tiene. ¿Verdad? Eso lo tenemos claro, ¿verdad, iglesia? Esa fue la primera parte. En eso fue probada nuestra fe. Viene un tiempo postrero, en donde nuestra fe será manifestada ya en gloria, de otra manera. Entienda esto. Entonces Pedro y Juan llegaron, porque ¿sabe por qué digo todo esto? Porque hago este análisis y algunos quizás que después escuche por YouTube este mensaje, no lo podemos grabar. Oren para que podamos comprar un celular con cámara y salga yo bien fachero. Pero espero que aquellos que escuchen, no, pastor, a veces hacen esos comentarios, usted está equivocado porque Pedro y Juan, ¿sabe dónde saco este análisis yo? Porque dice que Pedro y Juan le dijeron, ni oro ni plata tenemos y ellos no mienten. ¿Entiende? Es decir, que en otras ocasiones habían tenido. Porque si ellos hubieran tenido una monedita de plata y este hombre le dice, ayúdame, le hubieran dado ayuda. Quizás después oramos, pero le hubieran dado la ayuda. Porque esa es la Biblia completa, el ABC. Ese es el verdadero cristianismo. ¿Qué necesitas? Acá estoy. Ahora, si no lo tenés, también le decís, no lo tengo, pero mira, conozco esto. Y sigo leyendo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, dijo, esta es la mía, Pedro anda con plata. ¿Ah? Dijo, acá está, ya no me va a dar una monedita chiquita, hoy me va a dar una de oro.
Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Varias cosas para tomar nota. Pedro no miente. No tenía una moneda. No era como ese que voy a orar por vos, hermano. Sí, el hambre es duro. Y si tiene así los bolsillos para comerse 2 asados, no 1. No. No era solamente para demostrar el poder de Dios. Yo he escuchado esto. No, esto era. No. Esto es verdad. ¿Sabe por qué es verdad? Porque el libro de los Hechos más después, más adelante, relata que hasta se armó un conflicto por tanta comida que había que repartir entre los que estaban en la primera iglesia, esa iglesia primitiva, que tuvo que nombrarse diáconos. ¿Recuerdan ese pasaje, los que han leído un poquito la escritura? Dice que se armó un lío bárbaro porque unos comían, otros no. O sea que Pedro y Juan no eran de los que se guardaban ofrenda y le decían a la gente, Dios te sane, te salve, déjame a mí que me hace falta el anillo de oro. Y ponen la manito acá. No, eran hombres veraces. Iglesia, este es el tiempo postrero. Esto acontece solo por tomar imaginación. Unos días después de ese primer discurso donde se salvaron 3.000, donde Pedro habló que iba a ser derramado sobre toda carne el Espíritu Santo. Donde ya había una comunidad, diríamos, quizá un mes. Dejemos pasar la imaginación. Y ellos iban a orar y iban a predicar. Dice que se detuvo, lo miró. Nunca vas a ver un problema si no te detienes a mirarlo. Iglesia, claro que nos dolemos con la familia que ha tenido una pérdida. Ahora les tengo una noticia. Esto es una tragedia, no voy a asociar nada a nada. Acá no hay, dejémoslos así. Es una tragedia, solo Dios sana las tragedias. Ahora les tengo una noticia. Hay muchos niños en el barrio. Hay muchos adolescentes. ¿Me está entendiendo? Claro que la iglesia dice que el templo estaba. Pero Pedro se paró y lo miró. Ay, vamos a orar por él. No quiero que oren por nadie más ya. Quiero que actúen. Quiero que me lleguen las noticias, no para solamente, vamos a orar por pastor, por este hermano, estos adolescentes. Quiero que actúen. Quiero que me digan, mire pastor, hemos ido a hacer esto. Mire pastor, me paré en la plaza porque había 4 o 5 chicos allí reunidos. Me paré y les dije que Dios los ama y que la iglesia está abierta. Mire qué fácil. En vez de estar, mire, ahora voy ahí. En vez de estar el próximo sábado a las 5 de la tarde haciendo fiaco, ya no tenemos que cambiar para la iglesia. Prepárese a las 4 y salga y camine un rato el barrio y invite a alguien. Quizás viene solo, pero usted invítelo. ¿Usted quiere que sepamos cómo es hacer evangelismo? Me cansé de hacer todos los evangelismos explosivos, evangelismo para Cristo, evangelismo de acá, evangelismo de allá, trataditos de esta otra. Si tiene, no sé si dan resultado o no. Yo los he hecho. No cuestiono lo que he vivido, digo el tiempo que vivimos. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Sabe que hay muchos cojos tirados por allí? ¿Verdad que los conoce? Quizás se te rían, no importa. Pero va a ir un mensaje. ¿Verdad? ¿Los conoce? Y los amamos. Pero no porque seamos buenitos, porque Cristo los ama. Y dice la Biblia que Él nos amó a nosotros primero. Y esta es la obra de amor que hacemos.
Claro que las demás cosas son importantes. Claro que si tienen necesidad de un pan, lo vamos a dar. Ayer fui a comprar los alfajores y los juguitos para la iglesia, para el puñado de hijos de Dios que todavía está firme aquí. Y el joven que me atendió, le digo, no, es para una iglesia, no me había atendido otras veces. Y había mucha gente, yo quería salir rápido, saben que ando con poco tiempo, ¿verdad que lo saben? Y me dice, tengo unos más baratos. No, le dije, ¿cómo que más barato? No, dame, porque hay un alfajor. No, ese no quiero, el que sigue. ¿Cómo habrá sido de buena la comida que daban los apóstoles en los tiempos primeros, que se peleaban? Y hubo quejas entre las viudas, porque antes, en la época de Jesús, digamos, en la época en que se escribió la Biblia, no había jubilación, entonces las viudas había que sostenerlas. Las viudas perdían todo. Sabía que no es como hoy una viuda tiene, el marido le dejó 10 propiedades y vive de los alquileres. En aquel entonces el marido le dejaba 10 propiedades y vivía de lo que le daban los hijos, las propiedades eran para el primogénito. Ley, Dios, no vamos a cuestionar la cosa, pero era así. Entonces las viudas quedaban sin nada y había que asistirlas. Si le tocaba un hijo medio sinvergüenzón, nada, olvídate. Quedaba tirada. Y había que asistirla, dice la Biblia. Yo estoy diciendo lo que dice el libro de los Hechos, léalo si no. Que hubo conflicto entre las viudas de los griegos y de los judíos, porque unas eran atendidas, las otras no. Había preferencia. ¿Cuánto nos costó hacer equidad acá? Los hijos de comían más que los hijos de. ¿O no? Tuvimos toda la pandemia, gran parte de la pandemia el año pasado repartiendo la comida, la ración. Y yo soy testigo que se daba ración a cada uno, como se merecía cada uno. Y algunos por ahí le querían decir, no, patamulo, no, déjala ahí. Este no se lo merece, porque se lo damos a Cristo. ¿Verdad? ¿Entienden? Esto es lo que acontece en lo natural. Ahora, es tiempo de ir a llevar lo que no tenemos. No tenemos aquí, en la mano, ni oro ni plata. Es tiempo de llevar la salvación. Es tiempo de detenerse. Acá está. Y con esto termino. Pedro, fijando los ojos, le dijo, míranos. Tomó la atención de él. Y Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. ¿Qué mensaje vamos a llevar? Jesucristo. ¿Qué voy a decir? Ni se les ocurra decir que el pastor Miguel, no, el pastor Miguel ni siquiera te va a orar. ¿Estás endemoniado? Jódete. No. Jesucristo. Ahora no termina ahí. Cuando el mensaje llega, enseguida toma la mano y mételo en la iglesia. Después el resto lo hace Dios. ¿O no ha sido así con nosotros? ¿O hay alguno aquí que haya venido porque le han pegado azotes en el traste, como dicen en el campo, para que venga a la iglesia? ¿O no ha sido todo invitado con un lazo de amor que no sabe ni por qué? Terminó sentado en una iglesia y recibiendo. Dios te bendiga, varón. Para cómo el apodo que me pasa el Mario, para que lo agende. Después que decir que después busque el nombre. Bienvenido. Este es el mensaje de verdad. Y Él hace la obra. Él hace la obra. Él hace la obra. Iglesia, sé que me he extendido un poco. Mi esposa está a punto de retarme. Quiero que se ponga de pie un minutito. Sobrenatural. Sobrenatural. Si no viene otro, canto yo.
Si fuera un día especial delante de Dios, yo diría que es un día para hacer un pacto. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un pacto? Lucas, pasa la bolsita rápido. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un pacto? Mire, es con el Señor. Señor, en esta mañana, pacto delante de ti. Que no dejaré pasar, mire, digo la semana, ni siquiera digo un día, la semana, sin que tome la mano de alguien y le diga que Jesucristo le ama. Que el próximo domingo podamos decir, Señor, que no pase la semana sin que a 2. Y así vayamos en aumento, porque es lo que le dijo Pablo a los de Corintios. Tiene que ir en aumento. Tu servicio tiene que ir en aumento. Tu gracia tiene que ir en aumento. Lo que hace para Dios tiene que ir en aumento. Porque hay recompensa. ¿Entiende lo que digo? Hay recompensa. No sé a cuántos le podremos tomar la mano en esta semana. Quiero que me manden mensaje y me digan, pastor, le dije a alguien que Dios lo amaba y no sabe lo que pasó. ¿Qué? Me mandó a Fray Papa. Bueno, no importa. Pero ¿sabe qué? Usted habrá cumplido la misión. Y hay recompensa. Hay recompensa. Haga este pacto con el Señor. Ya fuera de toda broma y de toda forma así. Allí en su corazón. Si quiere cerrar sus ojos y en voz baja decir, Señor, imprime esta palabra en mi corazón. Quiero ser un Pedro, un Juan, un apóstol, un siervo, un portador de bendición, un portador de salvación. El mismo Jesús cuando enseñó dijo, si le pedís al Espíritu Santo, a mi Padre el Espíritu Santo, ¿cómo no lo va a dar? Él lo va a hacer, no tiene que ver con nosotros. Si sos pastor, si sos oveja, si sos recién llegado o alguien que ya tiene cáscaras de evangélico. No importa eso, nada importa de eso.